it's the same, you know, dependency and ignorance. Es la misma dependencia e ignorancia, Underneath all of that, pero por debajo de todo eso, God was preparing the soil, Dios estaba preparando el terreno, the ground, la tierra, okay, for softening the soil. para suavizar la tierra. And the pattern of history appears to be God preparing soil, Y el patrón de la historia es que Dios siempre está preparando la the tierra, hard soil. esa tierra que está dura. Sometimes we have to plow, A veces toca quebrar la we tierra, have to water, hay que regar la tierra, soften the soil. hay que suavizarla. And Jesus said the soil is our heart. Y Jesús dijo que la tierra era el corazón. When we've been hardened in corruption, Cuando hemos estado endurecidos por la corrupción, whether or not we are responsible for that. y sea o no que seamos responsables de eso, I have worked with families where young children, are very hard. he trabajado con familias que sus niños no tienen un corazón muy duro. They didn't, like Pharaoh, harden their hearts, Ellos no como Faraón no endurecieron su corazón, but they were hardened against the harshness, the brutality, and the violence of their home. pero ellos endurecieron su corazón por la dureza, por la frialdad de su hogar. And the human heart hardens itself in defense. Y el corazón humano se endurece como en defensa para Do you understand protegerse. that? ¿Sí entienden eso? Some children are very open and trusting and receptive Algunos niños son bien abiertos, bien receptivos, to the bien, gospel. sí, reciben el And evangelio. unfortunately, some are very impenetrable. Y otros son muy como impenetrables. They're untrusting No confían en and ti. suspicious Tienen sus sospechas, because they haven't been loved. pero porque no han recibido amor. Okay? And that takes time for it to, again, soften. Y eso toma tiempo como para suavizar ese corazón. To be aware of that characteristic Entonces quiero que estén como atentos a esa característica in our families. en nuestras familias. I'm addressing again where things begin in a country. Entonces estoy hablando de dónde comienzan las cosas en una And nación. there is an important idea Y hay una idea that importante, everything that's good in your country que todo está bien en su nación, comes from the homes in your country. que todo lo que está bien en su nación proviene de los hogares de su And all the nación. problems in your country Y todos los problemas en tu nación start in the home. empiezan en el hogar. And the good news, Y las buenas noticias the son, solution to all the problems, la buena noticia es que la solución para todos Always estos start problemas in your home. siempre comienzan en tu hogar. and you've heard me say before, and it's still true, Y I ustedes me han think, escuchado decir, y todavía es verdad, that the closest thing to heaven on earth que lo más cerca al cielo en la tierra is a Christian home. es un hogar cristiano. Where should it start? ¿Dónde tiene que But in comenzar? the heart of the Pero en Christian, los corazones de los individuos, Christian de los parents. cristianos, de los padres you cristianos. see, and that's hopeful Y eso nos trae esperanza, because we have the Bible, porque tenemos la we Biblia, have the churches who tenemos las teach, iglesias que enseñan. or if not in the church, in the home. Y si no en la iglesia, entonces en el hogar. So look forward Entonces siempre estamos a la to expectativa slow, real change. del cambio lento pero real. It doesn't come from any person at top. No viene de ninguna persona arriba. We learned that the hard way Y aprendimos y hemos aprendido eso because de la manera graduate dura. led multitudes into death, Porque muchos han dirigido a otros hacia la muerte, which is our human tendency la cual es la tendencia humana. to choose death, Escoger la vida, or we don't know the way of life. porque no conocemos el camino de la vida. And life comes La vida viene if God says, if you seek it, si you la will find it. buscas, si la buscas la encontrarás. We don't know the multitudes that have become believers. No conocemos la multitud de personas que se han convertido, And I'm confident those that will be saved. y yo estoy confiada de que aquellos que están dispuestos van a ser salvos. We don't count noses or numbers. Nosotros no tenemos números, datos. God's exactos. not responsible to us. Dios no nos tiene que rendir cuentas a He nosotros. knows. Él sabe Okay. cuántos hay. I think of the thief on the cross with Yo pienso Jesus. como en el ladrón en la cruz al lado de Jesús. I think there are many others like the cross
the thief on the cross. Y yo pienso que hay muchos otros como ese ladrón en la cruz. Just in time Cuando justo tiempo, are saved. que justo They tiempo don't have to go creen. to church. No tienen que ir a They una don't have to be iglesia, baptized. no tienen que ser They bautizados, don't have to do good works. no tienen que hacer buenas obras. Do you see? ¿Sí ven? It's instantaneous. Es algo que pasa Oh, I made instantáneamente. a sound. I see you do this and I can't make my sound. Okay. So now modern history is so full of evidence Entonces la historia moderna está llena, repleta de evidencias that comes up from the past. que and viene del pasado. I want to dwell on what God has completed, Entonces quiero hablar sobre lo que Dios ha what He completado. promises to complete Él promete que Él va a cumplir through gospel liberty. a través de la libertad del And Evangelio. finally, we have Y evidence finalmente tenemos evidencia of appearing on a national level. que aparecen al nivel nacional And we're blessed to see it. y somos bendecidos de poder. Abraham believed verlo. by faith, Abraham creyó era por fe and not but 4,000 years later. y no pasó, Just sino que about. como 4000 años después pasó. And we can also, like Abraham, Y nosotros también, como Abraham, see by faith the future of your nation. podemos ver por fe el futuro de nuestra You see, nación. it is possible. Es posible, It's not no impossible. es imposible. I like what the Bible says that with God all things are Me gusta possible. cuando la Biblia dice que con Dios todas las cosas son And posibles. with God all things are possible, and with God nothing is impossible. Y con Dios nada es imposible. It's all covered. Entonces ya está todo And cubierto. by faith, we Por will la walk fe, into that Vamos a caminar, esa es verdad, in the years to come. en los años que We're vienen. not prophets. Nosotros no somos profetas, And so, but history proves and supports pero la historia comprueba y apoya that all things are possible de que todas las cosas son posibles by belief, con fe. by faith. And those that do not Y aquellos que no believe God's promises creen en las for promesas de your Dios nation, para nuestras naciones okay, will collapse. van a derrumbarse. Right? There are nations today that are collapsing, Hay naciones hoy que se están derrumbando okay, and new ones will rise up y unas nuevas van as a they have in the surgir, past. como en el pasado Okay. ha ocurrido. So, man's ways are not absolute. Los caminos de los hombres no son absolutos. Absolute means they're fixed and permanent. Absoluto como permanente, que están ya establecidos. But God's ways are absolute. Pero and los fixed. caminos de Dios sí son So absolutos. don't look son at what men establecidos. do. Entonces no estés mirando qué We've es lo que looked at hacen los what men hombres. done for in the past. Porque hemos visto en el pasado todo lo que los hombres han hecho. And what happens? ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Okay, they fail. Ellos fallan. Or by their own decisions. Por they sus fail. propias decisiones fallan. Not because they're judged, it's because No sin porque alguien los está has a juzgando, judgment of its own. sino porque el pecado tiene su propio juicio. And we fear God because we know sin will lead to death. Y tememos a Dios porque sabemos que el pecado nos lleva a la muerte. So we don't follow a multitude Entonces no to seguimos sin, las right? multitudes hacia el pecado. And there are multitudes of the past that have fallen not because God is against them, Y hay multitudes en el pasado que han caído, no porque Dios está en contra de ellos, because they have not believed. pero porque no creyeron. We have that confidence. Ahora nosotros tenemos We la have the confianza. testimony Tenemos los of testimonios the past history. de la historia, de los pasados. And so that's what we learn from studying providential history. Entonces eso es lo que aprendemos al estudiar historia. Nothing man providencial. sets up. Could be Nada que Egypt, el hombre Rome, puede Babylon, establecer, the empires. Egipto, Roma, los gonna imperios, succeed. Babilonia, ninguno de ellos van a tener éxito. Do you see that? ¿Sí ven esto? a lo Okay. largo de la historia? Now that's learned Entonces eso es aprender, and belief comes. aprender when you y believe. nos llenamos de fe. Okay, belief comes when you learn. Entonces So, la fe crece cuando estudiamos, cuando Okay. aprendemos. so I would say that the activity Entonces yo of diría modern history, que la actividad de la historia what is moderna, before us, is not globalism. lo que está Okay. delante de nosotros no es Over and over globalismo. again, globalism has collapsed, right? Una y otra vez el globalismo se ha Okay. derrumbado. So what is to take its place? Entonces, ¿qué es lo que tiene que tomar su lugar? We're talking about a city which has foundations, Estamos hablando de una ciudad que tiene fundamentos, civil government, gobierno okay, civil, beginning with the city, empezando con la ciudad, which has
a support, la cual tiene un apoyo, a permanent support. un apoyo permanente. Remember, foundation is the most important part of building anything. Acuérdense que el fundamento es lo más importante para Right. construir cualquier Okay, cosa. the stronger the foundation, Entre más fuertes los okay, fundamentos, the more enduring más the building. duradero es ese edificio. The deeper the foundation, Entre más profundo, the higher you can build. más alto puedes In construir. fact, the foundation is deeper than the height you want to go. De hecho, los fundamentos son más profundos que el nivel que quieres Okay, llegar it's hacia arriba. proportionate. Es I don't know proporcional. physics, but I don't know what the proportions No are. sé físicamente, pero sí que Okay. pero sí sé que es But proporcional. again, foundations is the home. Entonces, los fundamentos Okay, son el look at your hogar. home. Mira tu hogar. The blessing of building, La bendición de okay, construir. on a strong foundation, En knowing what it fundamento is. sólido. Okay, even this morning's devotion about comparing ourselves with ourselves. Aún esta mañana el devocional de compararnos los Don't unos build con a los life on that. otros. No vaya a construir su vida Don't sobre build la a family comparación. on that. No construyan tu familia sobre That's esa destructive. comparación. Eso va a traer In fact, I construcción. think Paul said it's evil. De hecho, creo que Pablo dijo que es Why is it malvado. evil? Because it tears down ¿Por people. qué es algo malo? Porque Devalues every. devalúa cada individuo. That's not God's view of Eso no us. es el punto right? de vista de Dios, es para nosotros. See, a biblical view of each one of Un us. punto de vista correcto de cada Salvation uno is de offered nosotros. to everyone, Porque not la some. salvación es para todos, no es para algunos. Okay, sanctification La santificación es para is todos going los to be made creyentes. complete in Christ. Todos los creyentes van a ser hechos completos en Okay, Cristo. we're partial. Nosotros somos Okay, but as we meet, parcial. Pero entre más lo encontremos, lo conocemos, más vamos a ser como Él. thank goodness, right? Gracias a That's Dios. where we're going to be like Jesus. That's the Hacia ese thing. nivel vamos, vamos a ser So como Cristo. the foundations, Entonces los the building fundamentos, block is the family. el bloque en el cual construimos la familia. Okay, so the city is the consequence of families. Y las ciudades son las consecuencias de la familia. Okay, that's why we've got to be careful about going here and there and someplace. Por eso tengan mucho cuidado de ir de aquí para allá y no Okay. tener como raíces en un Okay, lugar where God plants you, donde Dios te pone. that's your ministry. Ahí es That's tu your ministerio, work, Ahí your es tu sphere obra. of tu influence. esfera de influencia. Okay, the builder, El constructor, the one who is again erecting, growing el that que está implementando Okay. todo esto, is God. es Dios. So the question is construyendo. asked: Entonces la pregunta es, if God should build, si Dios construye okay, a nation, una nación, what would be the foundation? ¿cuál sería el fundamento? Okay, would it be again beginning with civil government at the top? Yo empezaría con el gobierno civil I want arriba. to go back to the Old Testament. Quiero volver al Antiguo Okay, Testamento. this is Abraham. No, Este that's es not really Abraham. Abraham, No but I es like the painting. Abraham Okay, verdadero, pero me gusta la they imagen. photographed him. Maybe he looked like this. Si lo fotografiaran, de pronto se vería así. But we see the phrase. Pero Okay, entonces vemos la began frase, when he came out of Ur. que cuando él salió de Ur, The process is the world. el proceso es salir Separate del from the mundo, world. sepárate del mundo, Come out from the gods of the world. salte de los dioses del mundo. Okay, and what are those ¿Y gods? cuáles son los dioses del In mundo? every generation, it's a different variety of Cada gods. generación son You dioses see? diferentes. And we always have to be searching, what idols do I Y have siempre tenemos que ver cuáles son los dioses that I haven't even recognized? que yo tengo o que Am estoy I again someone else, idolizing them? idolizando. Okay, idolatrando, you see, idolatrando. we Sus hijos Superman, también tienen ese Batman, Superman, okay, Avengers, I don't know. los Vengadores. You know, that's their highest level of Entonces, power. And, ese es como el nivel máximo de Okay. poder que ellos pueden ver. and they're not even human. Y ni son humanos. But think about it. Entonces So piénsenlo. when we think, I think of Rachel Cuando pienso en when Raquel, she was getting ready to join with Jacob. cuando se as iba a a unir con bride. Jacob como Or esposa, moving. You know, she had some idols under her saddle. ella tenía unos ídolos debajo de su... She was again gorgeous on the outside, Ella era hermosa su but she apariencia, was sitting some idols. pero le tocó sentarse sobre ídolos. So I kind of asked, "What's under your pillow?" Entonces a veces, ¿qué hay debajo de tu almohada? Okay, what are you holding up? ¿Qué es lo que estás elevando en tu corazón? It's our natural tendency. Nuestras Okay. tendencias naturales So again, he had to come out from among son them. estas. Entonces él le tocó salir del Okay, and he was paganismo. going to be the beginning
Y él iba a ser el comienzo. and there was nothing to begin with. Y no había nada con que I comenzar. mean, having nothing and No tenía building nada. from brand new. Y comenzó desde Okay. cero, de lo nuevo. And what did it take for God to fashion and form him, Y que tomó para Dios formarlo, to prepararlo, mature him even at 100 years madurarlo, old, aún a la edad de 100 años, and to get to the point of such confidence in God para poder llegar a un punto donde Abraham tenía tanta confianza en Dios, that he would lay Isaac on the que pile, the estaba fire, dispuesto right? a poner a And Isaac set sobre fire el to him. fuego y Okay, prender whatever God wanted. lo que Dios quisiera. And that's the beginning Y ese es el of comienzo real faith, I de think. la fe verdadera, Okay? I mean, the mature faith, una fe madura, that he believed he would even raise Isaac. porque él creía From que the Dios grave. iba a levantar a Isaac. de How la that would be muerte. possible, he couldn't figure. Él no sabía cómo iba a ser posible, iba a acontecer, But pero it creía. appears to us that's the ultimate faith. Pero entonces ahí vemos y es el ejemplo como la fe That was the máxima. beginning Ese fue at el a very comienzo, elderly age. en una edad muy Isn't that anciana. something? ¿No es It interesante? takes a lifetime Toma una vida to entera grow up in Jesus. para crecer en Jesús. Okay, so before you die, maybe. Antes de que mueras, de pronto vas a estar más maduro. And so, and again, he saw an actual, real city. It wasn't just a vision. Entonces él vio esa ciudad, era algo real, no era una sola visión. With all the principles that's required for a nation. Con todos los principios que son A city is the seed of a nation. todos los requisitos para una nación. Entonces la ciudad es como una semilla. Babel was the seed of an empire. The Babel- wrong kind of seed. El de Babel era la semilla de todo un imperio y era la semilla incorrecta. A multiple of gods. Okay? Multitudes de dioses, ídolos, Worshiping again things that adorando are a cosas of the earth. que eran terrenales, of even creation. de la Okay. creación, Personifying personificando things that are inanimate even. las cosas que ni So- se pueden ver. Again, knowing God Entonces conocer a Dios to the point again Al punto- that the invisible God is all you have. que el invisible Dios es el Dios invisible es lo único que tiene. Now, God was guiding Abraham externally. Entonces Dios estaba guiando a Abraham externamente. And I'll remember the Jews look for a sign. Acuérdense, los judíos siempre estaban buscando las That's their señales. quality of the character. Esa es la calidad de su That carácter. was their emphasis. Ese What era su sign? énfasis. God gave him what he needed. Y Dios les dio lo que ellos To necesitaban follow. hacer para seguirle. He made a mistake or went astray. Y cuando el hombre entonces se desviaba, God says you have le decía, tienes que back to volver, Bethel. volver a Betel. Offer your worship to me, not to anything. Ofrece tu adoración a mí, And no a that's- cualquier otra cosa. That's sort of the process, isn't Y it, ese of es el teaching? proceso de Don't educación. forget, God governs each one of us No se olviden que Dios nos gobierna a cada by uno, teaching us in a personal way. enseñándonos a un nivel personal. And when I hear some of your stories, Y it's cuando very true. escucho It's algunas very de sus individual. historias, es algo muy verdad. Dios es muy individual. con And cada when you uno de ask ustedes. for that of affirmation, He will give it to Y you. cuando usted tiene esa confirmación, Él te la va a dar, porque Él no es está lejano de nosotros. In fact, Abraham is called the friend of Y God. de hecho, Abraham lo llamaron el amigo de Dios. He was so intimate. Era tan Okay? íntimo, It was personal. era tan personal. And that's what we want each one and each probably member of your family. Y eso es lo que queremos con cada uno de nosotros y con cada That miembro de we're nuestra not the familia. God of De their que life. nosotros no somos los dioses de su vida, But God is very near and pero personal Dios to está them cercano y personal. and knows them intimately. Y que Dios los I mean, very conoce close. íntimamente, está muy You know, cercano. when children get ashamed sometimes, Ustedes saben que cuando a los niños les da la they pena, cover their eyes. se cubren los ojos. Like, who are you hiding from? Entonces uno piensa, ¿de Okay. quién te escondes? Que te Okay? cubres tus God ojos. sees you Dios te behind the ve, hands. aún Okay? detrás de tus propias manos Okay. te And if ve. they sense the nearness and presence of Y si God, ellos pueden sentir la cercanía, la presencia de Dios, okay, then they're conscious of Him. entonces okay? tienen más conciencia de Él. And they have a sense of His Y presence, así pueden tener personal. una sensación de su Okay. presencia, es algo personal. And the friend of God, Abraham, Un amigo de Dios, Got el to amigo be. de Dios, Abraham, right, very personal, pudo estar muy convinced cercano, estaba of muy God's presence convencido in de his la life. If presencia de nothing Dios en else, su mano. the presence of God's Sin life. nada más, Even él estaba in seguro de la presencia de Dios, aún en la disciplina, particular. específicamente en la Okay. disciplina. He tells you when you've been spanked. Él nos dice y nos deja saber, ha sido Okay. castigado. There's a little pain. Hay un poquito de dolor que Dios permite. Right. And
redirects us. para redirigir nuestros caminos. He's not a tyrant. Él no es un tirano, So, but he is what we say the example pero Él es el ejemplo of belief, de la of fe, the invisible de la fe en presence of la God. presencia invisible de Dios. leaving the world. Él dejó el You know, there's a mundo. point, I think, in our Christian life Creo que hay un that we punto en have to nuestra vida say, cristiana donde tenemos que decir, I'm giving it all to ya, you. lo rindo todo a ti, Dios. I'm not taking anything No me voy a llevar nada conmigo of the past. del pasado. No voy a sostener algo del pasado. We call it surrender. Entonces se llama el But rendirse. you can have all of me. Pero puedes tener todo de mí. And you really mean it, okay? Y cuando I'm tú estás doing it. genuinamente de verdad, te entrego mi vida. Okay. And that is that closeness. Esa es esa cercanía. That's the, I think, conviction. You're Y esa convinced. es la convicción. do Estás that. convencido de hacer You're eso. it's not emotional. No es algo emocional, una decisión But you're emocional. declared yourself. cuando- Declare your independence Cuando declaras tu independencia. like a nation. Right. And that the complete mature walk. Entonces eso es a vivir una vida madura con Dios. Okay. So Abraham was never about to see, Entonces Abraham nunca iba a ver but he knew by faith it was. lo que iba a venir, pero él por Okay. fe veía la ciudad. So again, you've seen this diagram, Entonces ya han visto este diagrama. but what I want you to notice is Pero ahora lo que quiero que the vean church is pivotal es que la iglesia es muy importante. because its main mission Porque el rol primordial is to propagate the es gospel. propagar el evangelio. Matthew, Mark, Luke, and Mateo, John. Marcos, Lucas y Juan. That's the gospel. Ese es el evangelio. From that, Enseña eso. the application of the gospel Las aplicaciones del is evangelio is the rest of the New Testament. es el resto del Nuevo So you Testamento. spring from the gospel. Entonces tenemos que empezar de los evangelios Paul. hacia Pablo. Sometimes we teach Paul. A veces enseñamos a Not Pablo Jesus. sin Jesús. You see, he is simply making the gospel that Jesus taught him Pablo personally, simplemente está explicando and says this is what it looks like in practice. lo que significa vivir en Cristo y cómo se ve en la práctica. The gospel is the foundation of the church, Pero el evangelio tiene que ser el fundamento de la iglesia. right? And the gospel is again Christ Y el teaching. evangelio es Cristo And he enseñándonos. said to his disciples, Y él le dijo a sus discípulos, teach what I have taught you. enseñen lo que yo les he enseñado. In 1 John Y primera de Juan verse 1 through 5. 1:5 dice, There's you have the 4 R's. Do you know that? ahí están los 4 ir. Yeah, look at 1 John verses 1 through 4. Entonces, 5. si ustedes ven primera de Juan 1 a 4, I don't know where Miss Slater got the 4 R's. no sé dónde Miss Slater agarró las 4 R's, But I was el reading método ir, these verses, pero yo estaba leyendo estos versículos and I said in French, voila. y yo dije en francés, voilà. Aquí These are the están, 4 R's. aquí están las 4 R's. Okay. 1 John verses 1 through 5. 1 a 5. Okay. Now, do you see research? Entonces pueden ver aquí que hay investigación. Where's research? ¿Dónde está la investigación? History, looking at history. Huh? What we have seen from What's the seen, beginning. what else? Lo que hemos visto And y oído. Heard what we have- and- y touched. touched, right? Those are the senses. Entonces, esos son los I sentidos. mean, we were with Jesus. Entonces, estuvimos con This is Cristo. called research Cristo. primary sources. Entonces, esto es investigación con las... It's not gossip. Entonces, no es solo chisme, sino It's not que secondhand information. no es información We de didn't read segunda this in a mano. book. No leímos esto en un libro, Okay? It's up close and personal. sino que esto es cercano y personal. Okay? We were actually with him. Estuvimos ahí con él. Okay? So that's research. Entonces, eso es investigación. What's read? Entonces, ¿dónde está el siguiente? You see read? ¿Alguien ve leer? Porque la del 2 dice, porque la vida fue manifestada. y Life was manifested and we saw it. Manifested and we saw it, okay? It is, in other words, we saw the evidence. Entonces vimos las evidencias. And what's our conclusion? Entonces, ¿cuál es su conclusión? See, read is to know. Porque si leemos es So para they read conocer. Ellos leyeron a Jesús. What did they conclude? ¿Y qué llegaron a cuál conclusión? Estas cosas os escribimos para que vuestra
We write to you so that our joy may be complete. Okay. What's their conclusion about ¿Y Jesus? cuál es la conclusión de Jesús de lo que leyeron, de lo que vieron en Jesús? La vida eterna, la cual estaba con What do el they Padre know desde from their la research? ¿Qué saben con su Reading. investigación? Eternal life. He's right, and him, que that Él he, es el Hijo de And that he's the Son of God. Son of God. I concluded that. Ellos llegaron a la conclusión Okay. que es el Hijo But they de watch Dios. what Peter said. ¿Y qué es lo que After Pedro what dijo? you've heard and seen, Peter, who do you say? Entonces Jesús le dijo, Pedro, después de todo lo que has visto, ¿cuál es tu conclusión de quién So- soy yo? We've researched, we Entonces read, hemos, and concluded. hemos investigado, hemos leído, hemos Okay. concluido. What comes after? ¿Y qué es lo que viene después de la conclusión? Do you see relate? ¿Pueden ver el cómo aplicar esto? What is the word relate? Entonces, ¿dónde está? That means relate. ¿Cuál es la palabra que significa como aplicación o relacionar? So that we can have communion. No, no. Do you see the word declare? Ustedes ven la palabra declarar. Relate doesn't mean apply it to my life. It doesn't mean that. Entonces, no solo significa relacionarlo a mi Relate vida. means I tell, I declare. Ajá, lo que relatamos es como So, lo que declaramos, lo que research, decimos. Entonces, observation. investigamos, observamos. We know now from observation. Read. Entonces, ya vimos que leíron y ahora estamos tell you what we saw. relatando lo que nosotros vimos. Do you see right? Ustedes Record. ven registrar. Now I'm writing this letter. Ahora estoy registrando esta that the carta. 4 R's? ¿No son las 4 It's R's? called biblical El método scholarship. IR. Entonces, esto es cómo estudiar de manera bíblica. So you can only teach what you have researched, Entonces, solo puedes enseñar lo que has yourself. investigado por ti mismo. teach what you conclude, Solo puedes enseñar lo que has llegado a una conclusión and what you can speak. y lo que puedes relatar, Sí. hablar. You can speak it, but you really don't know something Entonces, porque ustedes no de verdad no van a saber algo verdaderamente until you can write your compendiums. hasta que ustedes puedan escribir You su got to do your opus ensayo. major. Tienen que hacer su gran disertación. Okay, and that's what you leave behind. Y eso es lo que tú dejas a las generaciones futuras. So we're talking about biblical Entonces, education. estamos hablando de la educación bíblica. Now, when we teach the 4 R's, Y be cuando, careful. y cuando enseñamos el método IR, cuidado. Don't do the 4 R's to the students like this. No hagan el método IR así como lo hice yo. Don't do oral reports. And No then hagan all the- reportes orales como... No. Okay. Do a little bit at a time. Poquito por poquito, a la vez. Lean. And know, what do you know from what you ¿Y read? qué es lo que Like we conoces? did this ¿Qué es lo morning. que entiendes de lo que leímos? Como hicimos esta mañana en But, devocional. you know, narrow the idea you're asking for. Entonces, la idea que querés sacar, como que enfócate en esa idea. If I understood, Udi was trying to relate it to comparison. Entonces, si yo entendía a Judith, ella estaba tratando de relacionar The individuality de la of the individualidad gospel del and of our lives. evangelio en And nuestras so vidas. you learn to narrow the sphere. Entonces, ustedes tienen que aprender a como In other words, condensar. what does this say about comparison? Or I think yesterday when we did Roger Bacon, I tried to Como ayer que hicimos Roger Bacon, yo traté give you an idea. All men darles- are created. una idea. Todos los hombres son creados iguales. Okay, what does that say about government? Entonces, ¿qué es lo que Okay, eso nos you dice narrow it. del gobierno? Entonces, estamos hablando condensado como más específico. You do that in your teaching. Y eso es lo que debemos hacer en nuestras enseñanzas. We could do more later. Y podemos hacer más de eso. What they call 4 R's. La idea que lo que llamamos el método IR, And we can, what I do is I read, reason, and then conclude. entonces Or yo, write. Read, reason, and write. ella something. hace razono, escribo, read, reason, And write it. escríbelo. You know it when you can write it. Leer, razonar, escribir y concluir. Gospel is the foundation, Entonces el evangelio es el fundamento okay, of the church. de la iglesia. Okay, and then of course you begin with milk and add meat. Entonces okay, empezamos which con la is leche education, biblical y education. después le agregamos la carne, que es la educación bíblica. But the church was the first model. Entonces la iglesia es el primer modelo People governed by God's word. de un pueblo gobernado por la palabra de Dios. You teach the
enseñas la and palabra they go home y después se van a and sus follow casas it, a right? seguir la palabra. and that's what Y eso God es said lo que Dios through dice, Moses. dijo a través de Teach Moisés, the word to the people enseña la palabra a la gente so they know how para que to ellos obey it sepan for cómo themselves obedecerlo por sí without mismos, external. sin Okay? control That's the externo. goal. Entonces esa es la meta, That's sort of prophetic. eso es algo This is a profético. foreshadow of what's going to Entonces happen esto es como una prevista de lo que va a acontecer, because it couldn't happen porque no pudo pasar en ese until the momento Holy Spirit hasta came que el into the life of Espíritu a believer, right? llegara a la vida del individuo, Because ¿cierto? we didn't have the spiritual Porque power. no teníamos el poder For espiritual obedience. para obedecer. Okay, we had a struggle with our flesh, Teníamos esa with lucha our con nuestra fallen carne, nature, con nuestra naturaleza and that caída. had to be Y eso surrendered tuvo to que the Holy ser Spirit. entregado al Espíritu All Santo, right, as we grow. entre más crecemos. But the first century church, Pero entonces esta iglesia del it primer was an siglo example of what self-government fue un ejemplo de lo que era can el produce. What autogobierno did it produce? y lo que podía producir. ¿Qué produjo? Independency. Produjo independencia. Okay, doing good without Hacer lo bueno law. sin que alguien regulara la bondad. Right? It was a spiritual consequence. Era una consecuencia espiritual. That there's no force No había fuerza para que hiciéramos because lo the bueno, love of God had come into the porque el world, amor de Dios había entrado al mundo and of course there was no room to expand it y no había espacio para expandir because there tanto is external opposition. porque había oposición externa. Human wisdom La sabiduría humana, was the greatest opposition today esa and es then. la oposición más grande que tenemos hoy y en ese The entonces Greeks también. what? Seek wisdom, Los griegos decían, busquemos la sabiduría, superior knowledge, a conocimiento superior, intellectual ability, habilidades intelectuales. and that's what their language reflected. Y eso es lo que su idioma That was their reflejaba. pride. Ese era su But it orgullo, was without spiritual pero no tenía revelation. revelación Okay. espiritual. And that's what we battle Y today. esa es nuestra lucha hoy. So it's not so much fight them No es pelear con ellos, because their minds are closed. porque no entienden, sus mentes están They cerradas. know better than us. Ellos saben más que nosotros. I just read an article this morning, En el sentido que and there's a struggle in America. entonces Public leí un schools and parents. artículo esta mañana, hay un conflicto en América, los padres contra los maestros. And their doctrine is this. La iglesia, las escuelas públicas y la doctrina es Teachers, esta. and they write it, ellos teachers are escribieron more esto. equipped, Las maestros son más more equipados, prepared, más preparados, have more knowledge tienen más than conocimiento parents have. que los padres See, tienen. they denigrate you. Entonces, ¿qué hicieron They've always contigo? told you're stupid. Ustedes son Okay, you're not a simples, university no, graduate. no han graduado de We're la the universidad. specialists. Nosotros somos los We know especialistas. best how to take care of your Nosotros sabemos children. qué es lo mejor And para you tus believe hijos. it. Y tú les crees. That's our idol. Ese es un ídolo. It's amazing. Es It's the same sorprendente. thing at the beginning Y es lo of the mismo church. al principio de la You iglesia. are peasants. Ustedes son Some of you are campesinos. Algunos de ustedes son servants. esclavos, You siervos. sold yourself into Ustedes slavery se entregaron a la because you couldn't pay your esclavitud debts. porque no tenías dinero para Okay? pagar tus deudas. That's how you got into slavery. Por eso Took llegaste a your la whole esclavitud. family into servitude. Llevaste toda tu familia y los llevaste a la All of esclavitud. that, besides being captured from a foreign country. Ajá, y aparte of de that que was también te llevaron a naciones extranjeras, todo eso estaba ahí. So you can't read, Entonces no puedes leer, you can't do anything but no puedes manual hacer labor. nada, okay? solo trabajo Today, manual. if Hoy you- en día, If you get to sit at a desk, si te puedes with a sentar en un computer, pupitre con un you've computador, arrived. wow, has llegado a la meta. You may be obese, but Puedes you've estar arrived. gordo, pero llegaste a la meta. I mean, everything fast and easy. Todo rápido, You don't have fácil, to work. no You tienes que you trabajar. hired Latin Americans to do your Ustedes manual labor. tratan los latinos para que hagan el trabajo. Es terrible. Depot would Vas like a Office Depot. Estoy molestando, It's a fact. pero es un hecho. Your character is good, but you have been leveled to devaluation. Entonces tu carácter es bueno, pero puedes tener esa perspectiva de que has sido devaluado, tu valor. That's the mentality of human wisdom. Y esa es la mentalidad de la sabiduría That humana. is the greatest struggle Y ese es el in conflicto modern times. en el tiempo moderno. Okay, and that's why when we study Roger Bacon, Y por eso cuando estudiamos Roger Bacon, we really seek the creation, vemos la creación, God's wisdom, vemos la God's sabiduría de handiwork. Dios, la mano de Dios But en now todo. they have substituted that Y ahora ellos han for puesto theories, un sustituto, okay, las teorías, subjective cosas subjetivas, ideas, ideas without subjetivas, revelation. sin revelación. So if you don't have the revelation of God Entonces, si no concerning tienes la revelación nature, de Dios
sobre la You naturaleza, substitute with your own vas a sustituir por tus propias imaginary, imaginaciones answers. y vas a venir a That's where we get respuestas evolution. imaginarias y por eso tenemos la evolución. And they hold so strong to it that that is their religion. Y ellos están tan firmes en la evolución que esa es su religión. So they hang to it because they refuse the idea Entonces ellos se mantienen aferrados a esta idea porque quieren rechazar la that idea they are sinners de que son before pecadores a just God. y de que están frente a un Dios que juzga. It's just, that's what ultimately it is. Esa es de verdad la idea que los perturba para Pride. creer en Dios, el orgullo, Human pride el in orgullo humano, your own de tu propia mind and mente, de knowledge. tu propio So conocimiento. we have to take that in consideration. Entonces tenemos que tomar esto en consideración. Now, there's a thinking Hay un that we pensamiento can beat them. de que podemos How can ganarles. we beat that mind? ¿Cómo podemos ganarles a ellos? It's like a court of law. Entonces como una corte de ley. If we can debate them and win them a debate, Si nosotros podemos debatirlos y And ganarles en defeat un them in debate, argument. Ganarles en nuestros argumentos, that they'll change their mind. ellos van a cambiar sus mentes. I've never seen Yo nunca he someone visto debate a a alguien non-believer debatir un no cristiano and them come to Christ. y que ellos lleguen y vengan a Cristo. Okay. That is not the path Porque ese no es el camino to win para their heart. ganar los corazones de las personas. We learn that in just practice. Y okay? aprendemos esto al ver, Experience. a verlo en las prácticas, en la They experiencia. have what every one of us have, Ellos tienen todo lo que nosotros tenemos. a heart Un corazón that needs to be open. que necesita ser abierto. And we have to Y tenemos deal with the que heart of them, not lidiar the intellect. Con su corazón, no solo con su intelecto. I mean, people can win debates, Porque podemos ganar el go to debate. national contests, Vamos a competiciones nacionales y lo hacen, but that hacen. doesn't win, Pero eso no gana okay, the non-believer. al no cristiano, All right, it makes them tougher. sino que los To be hace more más fuertes, determined. más determinados. So it's not fight. Entonces no es luchando, no es ganando It's a batallas. show No of, es un again, show. God's love Es una demostración del amor de more Dios than anything. más que cualquier cosa. Okay, so consider, so when I say self-government Entonces cuando yo It's digo a foundation autogobierno como of fundamento church government, para el gobierno de la the iglesia, Word of God, Christ alone, la right? palabra de Dios, Cristo, solo Okay, Cristo. He's the head. Él es la No, cabeza. He is, and His Spirit Él es su espíritu does the work que hace la obra of teaching, de enseñar, of directing the assembly, de of dirigir la believers. congregación. And by the way, the first century church is governed by believers Y en el primer siglo las iglesias eran lideradas por los creyentes who come together, que se unían okay, to take care para cuidar of the work del of the trabajo. gospel. del What evangelio. does that involve? Entonces, ¿qué es lo que Okay. esto requiere? And truly, they did send Y missionaries. out. ellos mandaban misioneros. And I think we've stopped some of that, Y creo que hemos detenido eso, where the church takes responsibility donde la iglesia toma la to send responsabilidad and support para mandar missionaries. y apoyar a los misioneros. So there are hints of that, but it's not to the degree that Entonces is todavía hay destellitos de eso, implied. pero We no have to get es, back to that. no estamos al nivel como debería ser. And we have Tenemos que missionary volver a eso. societies, Tenemos asociaciones misioneras, but not a particular church. pero no that de would las do that. iglesias. You consider. Okay. Now, that model of self-governing churches, Entonces este modelo de iglesias autogobernadas, where the people have knowledge donde la gente tenía of conocimiento God's will for the church, de la voluntad de Dios para the la mission of the iglesia, church, la misión de la and the iglesia kind of leadership y in la the church, clase de liderazgo en una iglesia, not in civil government, no en gobierno just the civil, church. solo en la iglesia. And if there's corruption in the Y church, si hay corrupción en la it iglesia, will bleed out into the city. se va a difundir por toda la ciudad. See, absolutely. Absolutamente. And so this, remember, we learned the world and the church Acuérdense, aprendimos que el mundo entró a la iglesia. will support the world's government. Entonces, esto va a apoyar el gobierno Their del children mundo. in government schools Sus hijos en los colegios del gobierno will be used by the government. van a ser utilizados por el serve gobierno the government. para servir al mismo gobierno. The church will teach, La iglesia va a enseñar okay, the assembly a la asamblea
to serve Christ a servir a Cristo in every area of their en lives. todas las áreas de sus Doesn't vidas. mean you stay in the church No significa que tú te quedas en la iglesia or become a minister of the o church, te conviertes un ministro de la but you iglesia, teach them to be ministers pero tú tienes que civil enseñarles a ser ministros with en el its gobierno own civil, con qualifications, sus cualificaciones, principles of civil con los government. principios del gobierno civil. The end result Ese es el resultado of final teaching the gospel de in the enseñar church. el evangelio en la iglesia. Okay, independency in the family, Independencia en la familia, independency in the church. independencia en la iglesia, independencia espiritual, Not in works, no en obras, not in funds, no en dinero, but in spiritual independence, pero walking, independencia okay, espiritual. depending on God. Que caminamos dependiendo en Dios. And that's the maturing Y esa es la and the madurez, growth. el Under crecimiento. persecution, it can't happen as well. Bajo la persecución right. no puede ocurrir tan bien, ¿cierto? Remember, the teaching stops, or Acuérdese que como que se detiene la enseñanza. the pastors or Porque the los leaders pastores, are los compromised in one form or Siempre están en another. peligro de una manera u Remember, otra. that's a consequence. Entonces esa es una That's why we consecuencia. pray for our pastors, Por eso oramos por that they pastores. don't compromise. Que no, They no, don't let any evil come no dejen into que ninguna maldad entre Our a las fathers and iglesias. mothers don't let anything O come que un into padre the o una house, madre no deje que la maldad okay, entre al hogar. that would infect. Para infectar la Right. iglesia. And you know, it's very difficult Entonces esto es difícil. if you have a home Si ustedes tienen un hogar, that says no to things that are said yes to everywhere else. que un hogar que les decimos no a las cosas que en todo el otro lado le dicen que sí. But that makes a difference in the kind of congregation. Pero eso hace la diferencia en qué clase de And congregación when tienes. parents come together Y who cuando los agree padres together, se unen right? en estos principios, Right? Support each other se apoyan los unos a in los those otros principles en esos of principios protecting the de children. proteger a sus hijos Okay. And getting them ready to be in the world. y Not to prepararlos not to para shelter estar en el them, mundo, hide them from the world, no esconderlos del mundo, but to equip them. sino que Remember, para the Word of equiparlos. God, what do you have back there? The Word Lo of que God, tienen ahí atrás, la inspired by escritura the está Holy inspirada Spirit, por el is Dios, profitable Es for pro- all those things nos ayuda a hacer to todas train esas them cosas up para to levantarlos, be in the world. para estar en el Okay? mundo. And that's why we teach Y the por way eso we teach. enseñamos la manera que enseñamos. That's why. Por eso, Okay? ese es It's el going to porqué. prepare you. Te va a preparar. And sometimes we refrain from being, shall we say, true to the purpose of the church. A veces nos detenemos de ser como seguir verdaderamente el propósito de la iglesia. Something comes in there Algo se infiltra and softens y nos or suaviza. compromises. Ah, Okay? Temptations are great. Las tentaciones están ahí. Comparison. Why can't we be like that? Ejemplo, una comparación, like my porque no friend podemos or ser whatever. como ellos. Okay, that's why Paul has it there. Entonces, por eso Pablo tiene esto aquí. Okay, so when the church is teaching as God directs it Entonces, cuando la iglesia está And enseñando governed como Dios quiere y with se gobierna the right leadership, con los liderazgo Okay. correcto, then it becomes you produce civil ministers. ¿qué haces? Produces ministros civiles You a have nivel to local. shelter, No hide tienes que in esconder the church en las organization iglesias, estar solo ahí because you're afraid. Porque You're tienes fearful miedo of the world del somehow. mundo. That Satan is so strong porque piensas que Satanás es tan that fuerte we can't stand que anymore. nosotros no podemos pararnos Okay. firmes. And that's an excuse. Eso es una excusa. Evil is so strong La maldad es tan that, fuerte that que, you know we can't go out in the world, que no puedo ir al Okay. mundo. but we're not strong enough to stand in the world. Pero no podemos pararnos en el mundo. Regardless. And Solo. so that will determine the kind of city government you will have, Entonces esto determina que and the leadership in the city, el liderazgo, la iglesia determina qué clase de liderazgo va a estar en la ciudad. and that's a larger sphere, but it doesn't have the same purpose. Y esta es una esfera diferente, más Sí. amplia, pero Separate, con otro propósito. Institutions. Dos instituciones but not the separadas. same No son las purpose. mismas, no tienen el Okay. mismo propósito. And what happened in the medieval Y period, lo que pasó en el periodo church medieval and state had both the same purposes. es que la iglesia y el Estado tenían el mismo The propósito. state will propagate the gospel, El Estado va a propagar el Evangelio and the church will supply the civil rulers. y la iglesia va a They producir los will- gobernantes They civiles. will mingle their purposes. Ellos van a mezclar sus propósitos. And that was to the ruin of the Y eso gospel. fue para la Or the- ruina del Not Evangelio. ruin, but No la corruption. ruina, pero la corrupción. It was hidden away down deep in the Entonces, basement Está of the-
ocultó a lo más. Everything else was covering it. Todo el resto de cosas estaban cubriendo el evangelio. Okay. So, mentioned yesterday Ayer mencionamos again of the Saint Augustine Hippo. They called him Saint, but Augustine Hippo from Africa. de of the period. Agustino de África. This is at the time when Constantine is just beginning. Entonces este es en el tiempo que Constantino está empezando. And there are always individuals Y siempre hay individuos in our world, en in nuestro this mundo, period, en that este periodo, begin to see, que empiezan a okay, ver or they have some light. o que tienen luz And in the dangers of what was happening, y ven los peligros de lo que está God aconteciendo. gives them insight, Dios les da como they have ese some entendimiento, sense, de tienen ese okay, sentido that there was de wrongdoing, que algo está wrong mal. decisions. Hay decisiones que Okay. se han tomado mal. And so I mentioned the fact that, of course, he brought in the idea of his confessions Y yo because he mencioné lived que él trajo sus confesiones, years of sinful porque youth. él vivió Okay. su juventud And his pecaminosa. confession was Y sus dramatic, confesiones y su but it transformación fue was based dramática on reason, not y on fue basada en la emotion razón, no or en las condemnation. emociones ni Okay. condenación. That was good. Eso fue But bueno. I forgot, and I didn't mention, the City of God was his work that is most unappreciated. Entonces, su obra que fue menos apreciada se llamaba El Ciudad de Dios. Now, Protestantism appreciated his confessions Ahora, el protestantismo apreció sus confesiones of sin, del pecado, okay, of his youth and de su all the juventud, details en that were todos sus there, detalles que estaban and ahí his real, true confession. y su conversión verdadera. But somehow the Protestant Pero el did not protestante include his view of a city of God. no incluyeron su punto de vista de una ciudad, He de la ciudad de Dios. contrasted it with the city of man Él versus hizo the city of un God. contraste, la ciudad de los hombres con la ciudad de, Now, when I los, say de Dios. Protestantism, it meant that they kind of saw civil government is not really a side. It's a side. It's like a side dish, okay? Entonces, It's el- not the main purpose of the gospel. Protestantismo, los protestantes veían como que el gobierno civil es como algo al lado, no es lo principal del evangelio. We'll take his confession. Vamos a tomar sus But the city confesiones, of God is Catholic, pero okay? ese That's libro de it. Ciudad de Dios esto es It's católico. just as biblical as Pero confession. no, es Sí. igual de bíblico como sus confesiones. And he saw the world, Y él vio el mundo okay, entering into church affairs. entrando en los negocios de la iglesia. And it was all political Y decisions todas esas about the decisiones church. políticas que estaban infiltrando en la Okay. iglesia. And so he kind of fashioned in his work Y él en su obra, that there is a difference. él hizo una Between distinción entre when las dos. God governs De cómo Dios in a gobierna city en una ciudad and when man y governs. cuando city Dios of man. gobierna en una And nación. he saw the two again merging. Y él veía como estos dos se estaban uniendo, Not seeing the dangers. viendo los Okay. peligros de esta unión. Okay, so again, he left behind Entonces the él nos view dejó ese punto de vista of a city de una okay, ciudad, that would be actually built by God. de que de somehow. verdad fuera It's construida por similar Dios. to what Abraham was thinking. and Es un seeing. poquito similar lo que Abraham estaba pensando y viendo. But not even Augustine at that point in time could imagine. Pero aún Agustino en How ese it would entonces happen. no podía imaginarse cómo en verdad esto pudiera acontecer. Now that we have the marriage between church Ahora and que state. se veía que for estaba a este long matrimonio time. entre la iglesia y el Estado, But there was good in it, protection. entonces okay, lo bien que podemos of rescatar doctrine es que hubo la protección and de the la physical doctrina church. y okay. de la iglesia That was física. important. Eso era And importante. all that man knows, power is in might. Entonces, y todo lo que los Strength, hombres saben es physical que power. la fuerza And that was needed. viene, la autoridad viene de la It's fuerza. not to say that Colombia is not to have its own source of might, Y yo no estoy diciendo que Colombia no debe tener su fuerza, but not using it, pero no deben To usarla conquer, para conquistar, but to defend. sino para That's the defender. balance. Ese es el balance. And what paganism, Islamism El paganismo, el islamismo, el romanismo. understand Esto es lo que entienden. as enemies of Christianity. Lo que entienden como el enemigo When de I la come to cristiandad observe is that they fear might. es que ellos le temen a la fuerza. They also see power Ellos ven el poder in spiritual power, but they think their spiritual power comes from might.
Entonces ellos ven el poder en lo espiritual, pero ellos piensan que That's su all they poder understand. espiritual viene It's de la like the fuerza. pagan thinking, your God is Es el weak pensamiento pagano. Tu Dios es Our God débil, is strong. nuestro Dios es fuerte, because we can porque nosotros podemos increase our conquistarte, porque conquest nosotros militarily. podemos That's their incrementar mentality. a nuestras fuerzas militarmente. That's the only thing that keeps our enemies quiet, Y esto es lo que mantiene a nuestros enemigos silenciados, because they don't have the military might porque ellos no tienen la of the United fuerza States. militar Okay. comparada con los Estados And Unidos. so they back down. Entonces ellos ¿qué hacen? Se And retiran. the fact that the United States would use in defense, Y el hecho que los Estados Unidos sí usarían su poder en defensa, and that's their mentality. y esa es su mentalidad. So when we say independence, Entonces cuando hablamos de la independencia, you have to have your own ability to tenemos show que might. tener nuestra capacidad de mostrar nuestra fortaleza Okay, as a Christian people, como un pueblo okay, cristiano, not as an Islamic person. no como una okay? persona You don't have islámica. the idea of love, loving your enemies. Nosotros tenemos la idea de amar a nuestros If you love your enemigos. enemies, you do everything you can to keep him from attacking you. Si nosotros amamos a nuestros Right? enemigos, vamos a hacer cualquier cosa que podamos para que no nos ataquen, Right? ¿cierto? Their lives are at risk. Porque sus vidas están en peligro si me atacan. So you think about your family, your home, Entonces, cuando piensas en tu hogar, tu casa, you men. ustedes Okay. hombres, If you are ready to defend si your ustedes están family, listos para defender a su familia, no one's going to touch you. nadie va a querer In tocarlos. Texas, En Texas, everybody carries a gun. todos tienen su Okay, arma. somewhere. It's En algún visible. I lugar, mean, you have ability visiblemente. to walk in a store. Tienes la capacidad de with caminar streets en la and carry a calle gun. y portar tu arma. California, lots of En restrictions. California Okay. hay muchas restricciones. But they know, a robber knows. Pero un ladrón sabe Anybody approaches your family, que si alguien se acerca a tu familia, you're ready to shoot tú them. estás dispuesto a In sacar el arma. Florida, y we've heard dispararla. news, En Florida escuchamos people try to noticias break in at night. de que en la noche la gente trata de And once entrarse they a open the hogares door, y cuando abran la puerta, It doesn't matter who or what you are. no importa quién o qué eres, Boom. Yeah. And that's how, because they are aggressing. ¿por They're qué? attacking Porque ellos your están atacando your tu children, familia, your ellos wife, están poniendo all, tu right? familia, tus hijos en peligro. And that's defensive Eso war. es una guerra And defensiva. the thing is, if you, they know you have means of defense. Entonces ellos saben, tú tienes la capacidad de There are defenderte. certain cities in Hay ciudades Colorado, en Colorado in certain states, y en algunos gun estados free. donde no hay armas. In this city, nobody owns a gun. Wow. En esta ciudad Isn't nadie that an tiene armas. invitation? ¿Por qué? ¿No es esa una invitación a que aquí And that's roben? where criminals go. Y ahí es donde van los When criminales, it's a gun-free zone a las area. zonas sin It's armas, advertising. porque están promoviendo su Okay? indefensa. If they know there's defense, they won't go there. Si saben que hay una defensa, no van a llegar ahí. Okay, so there are principles Entonces hay of principios self-defense de autogobierno that keeps enemies que mantiene a from los enemigos attacking. para no atacar. That's loving Y enemies. eso es Those that amar a would do tus harm to you, enemigos, you're saving aquellos, their life as well as your own. aquellos que quieren hacerte mal, tú quieres salvar sus vidas y quieres salvar tu vida. So I know people think thou shalt not kill. Y yo sé que muchas personas piensan en no matarás. It's not. It's the killing here is premeditated, purposeful. Y aquí la Murder. matanza es Okay. el asesinato, cuando lo has premeditado, lo has analizado y tú quieres matar a esta persona. Okay, and God was Israel's defender Dios era el defensor de against Israel those that would kill them. en contra de They aquellos had que an querían army, matarlos. really. Ellos no tenían un Okay. ejército, And so it was all defense entonces todo because era de la they defensiva, were ready to consume them, porque eat them estaban up. listos para devorarse a Israel, Makes sense to o you? destruirlos. ¿Entienden? Okay, because God is a God of life. Porque Dios es Not un of Dios de death. vida, no de muerte. Okay, He wants to preserve Él quiere all preservar life toda la vida, as much as lo possible, más posible. not going against man's own decisions. No ir en contra de las decisiones Okay. de los hombres. Okay, we're responsible for our own Nosotros decisions. We somos have that responsables liberty. por nuestras So decisiones. they choose. Okay, gun-free zone. I choose gun-free zone. Entonces ustedes Preserve escogen my life. la zona libre de mean- armas o la otra zona. Y si tú escoges Right? esta It's zona, silly, isn't it? entonces estás peligrando tu vida. Okay, so the world Entonces el mundo again is competing for power. está en competencia por poder. Okay, rather than understanding that church and state En vez de entender que la iglesia have y their el own purposes. gobierno tienen sus propias
There's no competition No hay between competencia government entre and los dos. your beliefs. No debe haber competencia entre el gobierno y tus creencias. So that it's all voluntary. Todo es So- voluntario. So that was sort of the vision of Augustine. Entonces okay? esta era la visión de Agustín. So how is this going to come to pass? Entonces, ¿cómo va a ocurrir esto? Remember we talked about westward? Hablamos de hacia el occidente. God said, Paul, go to Greece. Dios le dijo a Pablo, vaya a Grecia, Go into heathen Europe. vaya a la Europa pagana Take the gospel y there. lleva el evangelio para You allá. are called and separated unto the Gentiles. Tú has sido llamado y separado para los gentiles, Politically, políticamente, physically, físicamente and characteristically. y en características. They're more prepared Ellos for the están más gospel. preparados para el evangelio. They're kind of wild, Ellos son salvajes, but they're active. pero son activos. Okay? They're not servile. No They're son not committed to bondage. serviles, Okay, no easily. están tan acostumbrados a la esclavitud. Okay? And when these people receive the gospel, Entonces, cuando esta gente they will recibió el be my evangelio, instruments. estas Okay? personas van a ser mis They will instrumentos. not be perfect, but they're my No van a ser instruments. perfectos, pero van a ser mis Okay? instrumentos In a physical, as political manner. en una forma política. Okay. So remember, the divine right of kings is all over the world. Entonces, ¿se acuerdan del derecho divino de los reyes? Okay. Está por todo el mundo. God appointed kings. Dios puso los reyes, Whether it's a pagan sea pagano, God that appoints them, o sea un Dios pagano que lo or even Jehovah, God aún Jehová, appointed David, como right? él dijo a all David the succeeding kings y a that came todos los after. reyes que venían Okay. después de David, Externally appointed. como si fuera externamente Anointed. ungir a los reyes. So divine right means the king is above the law. He Entonces is, este derecho divino tiene que ver con la idea de que el rey está sobre las leyes. he Él is es la really ley. on earth the supreme authority. En la tierra él es la autoridad suprema. And that's what Israel wanted. Y eso es lo que Israel quería. Our king will believe on our behalf. Nuestro rey va a creer Okay. por nosotros. He will represent us Él nos va a in representar worship. y él va a adorar. David was faithful Y in David that. fue muy fiel en eso. Solomon built a temple, Y Salomón creó un templo, hizo un templo, but they were not faithful in other ways. pero no fueron fieles en otras maneras. They were just as subject to their flesh. Ellos estaban todavía sujetos a su carne. Kings like would bring in again Egyptian Y algunos idolatry reyes con Salomón traen a Egipto, la idolatría, traen to enjoy the riches of the world para que disfruten los and placeres del all mundo, the las riquezas del customs mundo, and las pleasures costumbres of the world. del mundo. And we know that in the book of Y Ecclesiastes, sabemos que en el libro de Eclesiastés some teach that he was in great depression algunos nos Lament- enseñan que él okay. estaba en gran depresión because he had tried everything. porque había tratado todo bajo la And tierra. we're to learn from his lesson. Y tenemos que aprender la It's lección all de su vida. empty, Que empty, todo es empty. vanidad, vanidad Don't de even try vanidades, this, ni lo right? intentes, vanidad. But people say, well, I want to try Pero that. la gente dice, pero yo quiero Okay. intentarlo. I mean, that's our tendency. Esas son nuestras tendencias. So when he goes, we're dealing with simple people here. Entonces estamos lidiando con gente simple aquí. Okay, no great buildings, No edificios rough, grandes, tribal, sino que tribales, lugares duros. fighting each other, Se like estaban everybody, peleando okay, los unos a los battle, otros, batallas. prejudices, okay, but strong, physically Pero eran strong, fuertes built, not soft, físicamente, no eran muscular, suavecitos, okay. eran The musculares. Northerners, Los del norte, people, Vikings, los vikingos, okay, they can live in temperatures nobody else can. ellos pueden vivir temperaturas que nadie más puede vivir. They're kind of giants on the Y earth. son como los gigantes Ever en la seen in the tierra. Olympics ¿Han visto las when the Olimpiadas? Norwegians, Cuando los Swedes, and Germans noruegos, walk, los suecos entran, and then the Koreans walk? después los coreanos entran, It's amazing. los They guatemaltecos. get genetics, right? La genética. Okay, it's amazing. Es So sorprendente. the physicality, Entonces the lo físico, athleticism, el atleticismo, the endurance, la you see, resistencia. not softened by Eastern living. no son suaves por la vivir Now, en who el, is softened in en el Eastern oriente. living? Entonces, ¿quiénes han sido suavizados por el oriente? Those in power, Aquellos en el the poder, army, los they were ejércitos. well fed. Ellos los alimentaban muy bien. They could drink and be merry Ellos podían under the king. They tomar, were the king's men, disfrutar, right? porque son los hombres del rey. So that's a softening Entonces, ese es of wealth.
cuando la And it's riqueza suaviza self-destroying. y There's autodestruye, no discipline. porque no hay disciplina. You hear about Persians eating on cushions. Escuchamos de los persos que comían It's en like su sillón, eating in bed. como comer en la cama. Okay. They said when the Persians had a party, Decían que cuando los persos tenían sus fiestas, it lasted days. duraba Okay. días. I mean, eat, eat, eat. Comer, comer, comer. Okay. So that's true in many places. Y eso pasa y acontece en muchos lugares. So what begins to happen is for you go far west, Entonces lo que pasa cuando vas al the occidente, smallest corner of Europe, a los más England, rincones más okay, retirados de they Europa, were very fierce. ellos eran feroces. Everyone seen the movie ¿Alguno Braveheart? ha visto la película Corazón I mean, Valiente? they painted faces blue, Tenían las caras azules. right? Was it freedom? Was their cry? Yeah. They were okay against each other even. Aún But entre ellos it's- querían la libertad del That's uno al otro. similar. Entonces es similar, esta es una imagen, I mean, they were fierce. ellos eran feroces. Okay, that's the English Esos eran los ingleses and y Scottish, escoceses. and they were inside among themselves. But remember the divine right of kings, Entonces si nos acordamos del derecho divino de los reyes and again the English y los ingleses were not accustomed no estaban acostumbrados a vivir, under anything but we call common law. vivir bajo cualquier, como con la ley común, Nothing really written. nada escrito. Okay, something we've been doing naturally. Y eso es algo que nosotros hacemos Self, naturalmente. in the Declaration of Independence is called self-evident. Entonces en la Truth. Declaración de Independencia se dice la verdad It's autoevidente, just common law, que es la common ley sense. común, es la ley del Okay. sentido común. The basic minimum Ese es lo básico, lo mínimo for living. para poder okay. vivir. And this is universal. Y esto es algo universal. But that common law or that self-evident truth Entonces esa ley can be rejected, can be autoevidente denied. aún okay? puede ser rechazada y Okay. negada. But this is raw, Pero entonces esto es brand, como okay, untouched. crudo, sin que se toca. Esta es And la so verdad when cruda. they began to have a king Entonces cuando ellos empezaban a tener reyes, that began to trespass, reyes empiezan a you know, traspasar. self-evident truth is you don't have to explain it. La idea de la verdad común, el Do sentido you común, have to explain? es algo que no tenés que explicar. Do you have to explain private property to your ¿Será child? que tú le tienes que explicar la propiedad personal, privada a un niño? No, mine, Mío, ellos ya saben, Really? mío, my toy. mi juguete. Now, children are selfish, Ahora los niños son egoístas, but they know about private property, pero ellos saben qué es la propiedad privada. basic life. Esto es básico What's en mi vida. mine? Esto es lo mío. And sometimes they want to make what's yours mine. Y a veces but it's quieren fine, hacer lo tuyo mío, pero está okay? bien. Ahí That's self-evident truth. Entonces, eso es autoevidente, But es you una have to verdad. train that, Pero educate. tienes que entrenar okay. eso, educar. You see? But we say share. Pero nosotros decimos, comparte. No, it's not yours. It's No, esto everybody's. no es tuyo, esto es de todos. And we deny that. Y in nosotros them. negamos eso And it's en ellos. unnatural. Y eso no es natural. Okay, and it's tyrannical, Y es really. algo Okay, tiránico. so that's some idea. Or Entonces, esa es la idea. again, family and Familia, marriage is self-evident matrimonio truth. es una verdad evidente. Faithfulness to your spouse, Fidelidad a tu esposo, self-evident. esposa, es evidente. but it's a law that people don't keep. Pero es una ley evidente que la gente And no that causes cumple. problems. Y you see. empieza a causar Why problemas. would you be against infidelity, ¿Por qué unfaithfulness? vas a estar en contra de la infidelidad? Okay, it's unnatural. Eso es algo que no es True natural. to nature. Eso no va de acorde a la naturaleza. So when the kings, Entonces, cuando los reyes okay, were imposing imponen things against self-evident truth, common cosas law, en contra de la ley, o unwritten law, it lo wasn't written down evidente, anywhere. el sentido común que no estaba escrito en ninguna They parte, began to chafe. They began to be uncomfortable. ellos empiezan a sentirse incómodos. Now they wanted to come together to defend
against a common enemy. Ahora querían unirse para defenderse en contra de un enemigo común. That's the right sense of government. Ese es el sentido right? correcto del gobierno. Self-defense, common enemy. Autodefensa. That brings people Eso together. une a las personas. But when there's no war, Pero cuando no hay guerra, and the king says, I want more. cuando el rey dice, More than quiero that más, for quiero you. más de lo que ya Okay, tengo. I want you to give me more Quiero que tú power. me des más poder Okay, so that I can maintain para que yo pueda okay, mantenerme, for you this mantener self-defense. la defensa por ti. And this would happen periodically. Y esto pasaba periódicamente, And when kings got too tyrannical, y cuando los reyes llegaron al punto de they ser had tan a tiránicos, practice of petitioning the king. ellos tenían esta práctica de escribir peticiones Now, al rey. these are our complaints. Decía, estas son nuestras quejas. We grieve. These are grievances. Entonces, these esto es are nuestro- things that feel are harmful to us. Esto sentimos que es, nos hiere a nosotros o nos daña. And the only kind of law they had is when a king petitions. Y When a people petition their king, cuando el pueblo hace sus peticiones al rey, if he's a good king, si es un buen rey, he will relieve them. entonces will él les correct. va a quitar, ese es lo que les It's está that hiriendo. relationship. Porque hay esa relación entre el The rey, faithfulness to a king la fidelidad a un rey, is depending upon his not imposing on us against our will, depende de que él no está imponiendo sobre nosotros doing special harm. en contra de nuestra And voluntad you're o able hacer, to list the harm. porque nosotros podemos What is my enlistar, complaint? eso es lo que Out of nos está hiriendo, And nos the está, king, who is supposed to be y el rey loving his people que debe de amar a su or pueblo needing his o people's support necesita el apoyo de su to pueblo avoid civil war, para rising evadir up, guerra revolt. civil, grants revuelta. their petition. Entonces, ¿qué hace? Entonces, Easy, right? concede estas peticiones. Fácil, ¿cierto? But that's against, again, the nature Pero entonces, of power. esto va en contra de la naturaleza del poder. Okay. The 911 call? No. Okay. So this is how it began to be in the small kingdoms. England was divided into small divisions. Entonces, así era en Inglaterra, que está dividido por sectores. King Henry I, for instance, Rey this Enrique is I, still medieval period, en el periodo but medieval, only in England. solo en Okay. Inglaterra, He wrote a list of liberties, él escribió una lista de libertades. charter. It's agreement between Entonces, es un his acuerdo people, entre su pueblo, okay, because of the freedom-loving people of porque England. esta gente de Inglaterra amaban la Okay. libertad. When we read about Wycliffe, Cuando leemos de it says Wycliffe, that he had a German love for freedom. decía que él tenía un amor por la libertad germánico. Okay, and that love Y ese amor was always defended. siempre era Okay. para defender esta libertad. But Wycliffe was thinking about spiritual, Pero entonces religious liberty, Wycliffe ya estaba pensando en la libertad Okay. religiosa, more than just physical más que solo freedom, lo físico, because he was again a believer. porque él era un creyente. So it's important. Chart a list of what the king gives to you. Entonces esto es una lista que es muy importante de qué son las cosas que son permitidas. And sometimes liberties means freedoms. Y a veces las libertades These are your significan privileges. sus privilegios. These are only for your citizens. Y eso es solo para Not tus slaves, ciudadanos, no para los not esclavos, anyone outside, no para nadie no fuera foreigner, de, no but for the extranjeros, English pero people solo para la under him, gente okay? These inglesa. are called government granted rights. Entonces estos son los derechos dados por los gobiernos. Until 1776, Hasta all 1776, rights came from the king. todos los derechos provenían del rey. Okay, the list of things that you are permitted La and lista de privileged to cosas que have. te permitimos hacer. Okay, and some people still think that. Y algunas personas todavía piensan Never así. God-given rights. Nunca piensan que son From los God, derechos the dados por Creator. Dios, Okay. dado por el Dios creador. The king is directly the mediator between God and the people in authority. El rey es el mediador entre He's Dios still under the divine right, right? y entonces todavía están bajo okay. los derechos divinos. So that's where it begins in the medieval period. Entonces aquí es donde comienza en el tiempo medieval. Okay. So these are what you can Él do, dice, and this esto es is lo what you que cannot do. puedes hacer y esto es lo que no puedes hacer. So it's, in a sense, it was limiting common law. Entonces en un sentido estaba limitando la ley común. Okay, right?
individual liberties. So Libertad all the individual. rest Entonces you, todo you el may resto, not do. el resto de cosas no There puedes are more hacer. things you could not do Hay más cosas than que no things you puedes could hacer do. de las cosas de que las But cosas that's que sí puedes interesting, hacer. Entonces isn't eso es it? interesante. At least you have these. Por lo menos tenemos esta lista que sí podemos hacer. And when you get down to the French Revolution period, Y cuando llegamos a la Revolución it's called a Francesa, contract. ahora se cambia a un contrato. It wasn't enough to have just a list from the king. No era suficiente tener una lista de un rey. Now the people who are majority Ahora el pueblo, que es la mayoría, outnumber the king, somos más número que el rey. that they have a bargain. Entonces tenemos que A hacer contract, un like a negocio, un business contrato, contract. como si fuera algo de negocios. We will again stay in our place Nos and vamos a mantener en nuestro be lugar, under submit to nos you. vamos a someter a Okay? ti If you will give us si tú these nos das esto in detail, all right, concerning en our detalle, lives, hablando de our sus employment, vidas, all of that, nuestros and negocios, taxation, all of nuestros that. impuestos. So this business of democracy ruling on the Entonces, majority, the aquí- population, Aquí la democracia Okay. estaba como que gobernando Okay. lo que la población pushing the king's estaba power back. haciendo que el poder del rey sea menos It doesn't work. y no funciona. Okay, contracts can be broken. Porque un contrato puede ser quebrado. In fact, what happens in the Magna Carta ¿Y qué es lo que later, pasa en la the Magna king signs Carta? it because he was El signed by rey, sword point. I mean, they literally had to pull their swords out and says, "You signed this." literal, todos sacaron sus Charter. armas, entonces esa fue la razón por la cual el rey Okay. firmó este And contrato. of Usted course me he la manda. signed it. Claro que lo va a Soon firmar. it was over. Pero cuando ya se Everybody terminó went todo, home. todos se fueron a sus casas, Went back to his old el ways. rey volvió How a do su you mismo. control a king? ¿Cómo That's vas the a question. controlar un rey? Esa es la pregunta. Okay. How do you put the king under ¿Cómo vas law? a poner el rey You bajo la can't. ley? He's, No from- puedes. he's divine right Él to es do this. divino, él That tiene was el- accepted La derecho from divino. ancient times, remember. Y eso era una idea This is aceptada the desde la old antigüedad. world still in that idea of civil Esto government. todavía es el mundo pagano en la idea del gobierno civil. So we have, again, Henry the First, Entonces, Enrique el primero, okay, those years, en estos años, they had a charter, a list of liberties. tenía su lista Okay. de libertades. And King John the First, who comes after, Y el rey Juan primero que viene okay, después, begins to encroach upon their liberties, creep empieza against a their liberties. quitarles esa Okay. lista, a quitarles esos derechos que le habían dado el Encroach rey. is an interesting word. Entonces la palabra encroach Little es by como little, poquito okay, por to poquito take va away quitando What was given them lo in que the ya previous king. la que ya el rey pasado les había dado. Like everything else, Entonces, y como todo, one king un rey is not like the next king. no es It's como el not- otro rey, But it's up to the people to guard, pero depende del pueblo watch de what the king is proteger, de doing. estar But mirando when lo que el rey he hace. does it little by little, it's Entonces, subtle. pero él lo hace Okay. sutilmente, That's poquito the por way, poquito, va right? quitando. Power grows. Así es como el subtly. poder va incrementando de nuevo en los reyes. And so they petition King John. Entonces hicieron sus peticiones de nuevo para el rey Prior Juan. King Henry I Y le gave us dijeron, these liberties. Mira, el rey Enrique nos dio estas You libertades. have broken. Usted ha charter. quebrantado esos derechos que nos Okay? dieron. Has And you're violado supposed to esto. go back. Tenés que volver a Okay? esto. That's the way we do. We petition, Entonces, ¿qué tenemos que hacer? and you're Peticionar. supposed to go back. Oh, you know, Y power volver. wants more power. Porque sabemos que el poder que quiere, más poder. How do you control Entonces, ¿cómo power? controlas el poder? Okay? And the resolution Y la resolución is have a check and balance es que tiene somewhere. que haber un balance That's what a de republic poderes. does. Eso es lo que una república hace. That not all power in Que one. no todo el poder está office. una rama, How do we divide the sino power? que está dividido, los So poderes it's not están divididos concentrated para que no estén And all concentrados powerful. You don't y want no an sean all powerful todopoderosos. authority. No Right? queremos una autoridad con todo el poder, Because power, what? porque el poder que Wants more power. quiere más poder. Power corrupts. El poder corrompe Absolute power y poder absoluto corrupts absolutely. You see? corrompe absolutamente. So more is not better. Entonces here, más no es okay? mejor. En The este less, sentido, the better. entre menos mejor. In simple terms, what will make less En términos simples, power, ¿qué va a hacer? less external force power, ¿Qué va a hacer que tengamos menos poder externo? self-government in the people, Es el autogobierno en la where the pueblo. people, not democracy, where the No es la people democracia. have more responsibility. Cuando I cada find, individuo tiene más over responsabilidades themselves sobre sus vidas, sobre sí than mismos, the rulers.
That's the balance. más que los gobernantes. Ese My es el balance. power Mi poder and civil rulers' power y are balanced. el poder de los gobernantes So there's civiles not one están having more than the other. balanceados para que no uno tenga más poder que el otro. In a democracy, Y en una the people democracia, gain more power than external. el pueblo tiene más poder que el poder Simply, externo. and the mob uses force Porque la mayoría usa la fuerza. because there's more in number of them. Porque hay más en Win by números. numbers, Vamos a ganar por nuestros números. and then rulers Y los gobernantes are not to have more no than deben the de people. tener más poder que el pueblo. And what's the genius of that? How Entonces, does that happen ¿dónde in se the world? encuentra el genio de esto en el mundo Because ejemplificado? we're in this world. Porque estamos en este mundo. What format, what ¿Cuál form es la of government, forma? ¿Qué forma de gobierno? which gives the responsibility, Le da- if the people keep their government, Le da responsabilidad al pueblo que, that will check the government of the que si, el rulers. poder, okay? si nosotros mantenemos nuestro gobierno, va a chequear o contener el gobierno externo. It's proportionate. Es proporcional. So what the wisdom is localize that, Entonces, aquí está la sabiduría en localizarlo, hacer las so cosas that it localmente, doesn't spread para que no throughout one field or one place. what doesn't spread. The corruption or tyranny. Mantener las cosas locales para que la tiranía no se esparza fácilmente por todo el lugar. So California is Entonces, ungovernable. California es ingobernable, Okay, unlawless. es muy Okay. pervertida. But other states are Pero lawful. otros estados okay? ya son So that más- balances the whole nation. in a Entonces, sense. Check and balance. Siguen más las leyes, son más. Entonces, aquí está el chequeo, el balance. Depending upon the people in those Porque areas. depende de las personas en esos lugares. So there is a check and balance so that all 50 states don't go one way. Los 50 estados no están todos yendo a la perdición. Okay. You have cities, you have Tienes departments. ciudades, tienes departamentos. So again, it's the local strength Entonces es la fortaleza local that checks the central. que chequea el poder más central. Does that make sense to you? How that ¿Tiene works? sentido como eso? I guess it's balance? physics, I don't know. Es como física. It's science, natural ciencia. philosophy. Es la ciencia, la filosofía natural. Okay. And the creator God Y el creador who Dios governs the nature que gobierna la naturaleza governs society the same way. también gobierna Same la principles. sociedad con los mismos Okay. principios. It's not static. It doesn't stay the same. No es estático, It's no always se mantiene moving, igual, sino que right? siempre está moviendo. Okay. Power, no power. Poder, okay? no Liberty, poder, no libertad, liberty. se quita la That's why libertad. it's a constant Por eso es algo constante. property or government. Es un moving. gobierno constante que se va moviendo. So when you get down to King John in 1215, Entonces, cuando llegamos al rey Juan en 1216, you can protest like they did. podemos protestar como And ellos. again, the Divine Monarch King says the king is the law. He can change it. He can make it. Entonces, el derecho As he divino de los wants. reyes es que él puede hacer lo que él quiera, puede hacer las leyes, quitar las leyes, remover las leyes. He has the freedom. Él tiene esa Because libertad. again, he represents, Porque él representa God's a authority. Dios, la autoridad de Dios. and this is where some people think we ought to obey all rulers. Y aquí es donde la gente piensa, tenemos que obedecer a Because todos that's los what God has gobernantes, given us. porque esto es lo que Dios nos ha dado. Okay. All right. But what if he isn't given by God? Pero qué tal que este hombre no tenga la autoridad de Dios, What if the people choose him? que la gente, solo el pueblo lo ha Then who do you escogido. blame? Y ahora ¿a quién le You have echas la to- culpa? You have to flip the power Tenés que from- darle vueltas al poder so that he is limited para que by the él people. sea And whoever your limitado ruler por él. is comes from the people. por el pueblo. Entonces, quien sea que es tu gobernador ha sido escogido por el pueblo. So who takes responsibility? Entonces, ahora ¿quién tiene la responsabilidad? People. Okay. La gente. And beginning at the layers of government. Comenzando la primera capa, las capas de gobierno civil. Kings are like all of us, Los reyes son como tú y yo, selfish. egoístas. Okay. If you have the freedom, you will do the Si tú selfish tienes thing. la libertad, You have tú to vas a check. hacer lo egoísta, entonces tenés que tener ese chequeo. Okay. Even in the church, Y aún en la iglesia, there's limitations on rulers. hay limitación en los que están en la iglesia There gobernando. is again the leader, which is Entonces the tenemos bishop.
el líder que But es you have el a obispo, council called elders. pero también hay un concilio de ancianos. Okay, and in some churches, the elders choose the pastor, Y en algunas congregaciones los ancianos escogen el pastor, but the people choose the elders. pero el pueblo, entonces de la congregación, escoge a sus ancianos. And every one of those leaders come from the people Y themselves. cada uno de estos líderes provienen de la misma You grow congregación. your own pastor, Ustedes están creciendo su propio grow pastor. your own deacons. Ustedes están And you creciendo grow your sus own propios elders. ancianos, sus propios Who's decanos. responsible? Entonces, ¿quién es responsable por cómo The está assembly la of members, congregación? right? The believers. Es cada creyente. That's the example Ese es el ejemplo. of where responsibility lies for ¿Dónde está la church responsabilidad del government and civil gobierno, government. del gobierno de la iglesia y dónde está la responsabilidad del gobierno civil? So that is a check on tyranny. Entonces, esto es el chequeo en contra de la tiranía. So he did what every king does. Entonces, él hizo lo que todo rey hace. Okay. First of all, he involves himself in church elections. Entonces, él se mete en las Yeah, elecciones church and de state los líderes de Right. la iglesia, On that day, uniendo he la put iglesia con el restrictions Estado. on businesses. Él puso restricciones sobre tus He can negocios. collect more income. Entonces, ¿para qué? Para poder tener más ingresos él. He gets a portion of their riches. Porque yo gano una porción de las riquezas que tú creas. Again, those who have property pay Entonces, higher taxes Los que tienen propiedad tienen que pagar más impuestos. because he's got to support his armies Porque él tiene que alimentar a su ejército so that they can para que ellos puedan okay, battle for him in other nations. luchar por él en otras naciones. Okay, he's got enemies. Entonces él tiene who enemigos. are the nation has enemies. La nación tiene enemigos. So the excuse is you've got to supply me with all Entonces I la need excusa es tienes que darme todo lo que yo necesito to do battle with para those that poder want to again batallar take contra us. aquellos que quieren tomarnos. He takes property as Entonces well. él toma la propiedad If he si la wants your necesita. land, Si él quiere tu tierra, okay, just as God said through Samuel to igual Israel, como Dios le dijo al pueblo a través de Samuel, you want a king like other tú nations? quieres un rey como todos los demás, Then he's going to take from you. pues él se va a tomar. Okay. He's going to take your sons, Te your va a daughters, tomar your tus hijos, servants, tus the hijas, tus best, siervos, lo best of your mejor riches. de Okay. tus riquezas, se lo va a llevar And él. that's how you can have like other nations. Y así es como vas a ser como otras naciones. So again, when they said, look at Henry the First gave us Y these, de nuevo ellos señalaban, mira, Enrique el All- primero nos dio all todos they could estos do was plead with poderes. Y him. lo único que pueden es rogarle, There was por no other favor. recourse. No hay otro recurso que tenían. And of course, he wasn't changing his Él no mind. estaba cambiando su mente, no estaba And siendo convencido. at this point, Y en este punto, they said, we're going to come back again. This is the noble class. estas son la nobleza es la que se está uniendo. And we're going to form an assembly of barons, Vamos a poner no institution to check you. para poder tratar Okay, chequeo. so this created not just one, but a check on the king. Entonces esto creó ese chequeo para el rey. And that was a feeble effort, a weak effort, but it was the beginning. Fue un esfuerzo débil que intentaron hacer. Okay, and this is representative. Y esto es Okay, the representativo. barons Los will varones be represented in Yeah. this new charter. Okay, we're going to see that you keep it. iban a hacer, ok, aquí está este nuevo contrato, lo que sea, vamos a asegurarnos que tú lo cumplas. And for until, let me think, until 18, Hasta 500 1889, years, yeah, about 700 years later, 89, como 700 años después, there was a constant battle between king and people, estaba la barons, pelea entre el rey, not resolved. los varones, Okay. no había no se podía resolver. Okay, and until the king, Hasta que el divine rey, right of kings, hasta que la idea de los was put under a constitution. derechos divinos del rey lo pusieran bajo la Okay, constitución. that was in 1689. Eso fue en 500 years 1689, later, okay. 500 años después. But warfare was the means of fighting for freedom, Pero fighting entonces, for their rights. La guerra era la única manera que ellos tenían para luchar por sus derechos. Okay, and this was not, it really was never accomplished. This was again physical, Entonces nunca verdaderamente, genuinamente lo cumplieron porque solo era algo físico. and so they had a British constitution Entonces tenían una constitución británica based on 3 documents: basada en 3 documentos. the Magna Carta, La Magna Carta, then making sure those rights
listed were asegurándose included, que esos derechos en la lista estaban incluidos. and in 1628, Y en they had a 1628 petition of rights. tenían una Another petición de king derechos. that was out of line, Y otro, porque había otro rey que estaba fuera de línea okay, made him sign the y petition le dijeron, tú tienes que firmar esta that petición these would be again de que assured. tú nos vas a asegurar estos derechos. Finally, in Y 1689, ya finalmente en through 1689, bloodshed and warfare, a través de civil guerra, war, sangre, guerra civil, okay, they decided no more Catholic kings, decidieron no más reyes católicos, all Protestant kings. ya solamente protestantes. And we're going to write Y vamos a a escribir constitution una that is over the constitución king. de que dice que está sobre el rey. Esta Okay? constitución está We'll sobre el put rey. him under this. Vamos a poner el rey bajo He's esta not- constitución. No more divine right of kings Ya no más in esta England. idea de derechos divinos de los reyes en Inglaterra. Okay? And assure Y esto nos these rights. aseguraba que él iba a cumplir estas leyes. This 1689, Entonces en all these 1689, three documents, con were- estos tres documentos, was the document of our Declaration of Independence. crearon la declaración de la This declaración is de what the independencia. American colonists were under until 1776. Entonces, es lo que ellos estaban, Okay. the 100 colonies, years. los coloniales estaban bajo esto hasta 1766. So that was the final kind of Como que ese end fue of divine right of El kings. último empuje para terminar con esta idea de derechos divinos del Written rey. laws, and the king was under law. Estos son las leyes escritas y el rey está bajo las leyes. From 1215 to 1689. That's almost 500 years, right? Desde 1250, 12 1215, desde 1215 hasta till what? 1689. Desde hasta 1689, ese era como 500 años. All government granted rights. Entonces todos eran los gobiernos dados, las autoridades dadas, los derechos dados por el rey. Okay. Now, just to put things in line, 1689, right? Entonces The 1689 British Constitution. es la Constitución Bill of británica, Rights. el derecho, 1690, De la- the next year, derecho civil, ¿cómo es? El civil rights, government rights, right? los derechos civiles, okay. el acta de derechos Yeah. civiles. John Locke, Aquí viene John Locke. his book comes out in 1690, next year. Su libro sale el siguiente año, How 1689, muy cercano el uno al otro. Right? How close it, right after, Justo después sale John Locke con su libro, okay? Which is John Locke's on civil government. hablando del gobierno. Kind of close, right there. Okay. There's more to know. We're no. It's not the end. Y ese no es el fin, todavía hay mucho más que hay que aprender, There's God-given rights. porque hay derechos de Dios. Okay. Who's going to declare that? ¿Quién va a declarar los derechos que son dados Okay. por Dios? Okay, we'll break now. Bueno, vamos a tomar un descanso.